Dani, ¿por qué no empezamos ya?
No. Uy. Doctora Claudia Kirchhoff. Sí, hola Silvita, escúchame. Hola. Sí, De pronto, doctor, sí, de la pronto escucho. acabo de ver que tiene como una raya el Power, no sé si le será pero de pronto, porque lo tenía... Sí, y se ve que alguien apretó algo sin querer y le rayó al momento de compartir pantalla. Ah, Pero pensé, dije, como tenía el aire prendido, te juro, dije, ¿qué pasó algo con la pantalla de mi computadora? ¿Viste? Cuando que se te raya. sí. Me fui a buscar una cosa y cuando vuelvo la veo toda así rayada. Doctora, el doctor Dani Curatola, que iba a hacer la presentación, evidentemente como está en San Roque, la conexión se desconectó a la computadora o algo pasó con su internet, así que no sé, yo creo Sí, que ya porque estamos le en estoy horario. mandando un mensaje y no lo recibe. Sí, estaba conectado y se desconectó. Bueno, ya que nos excedimos en el horario, le voy a hacer la presentación. Antes de hacer su presentación, quisiera que todos los asistentes pongan su nombre, su documento y su correo electrónico para recibir el certificado cuando finalicen la última jornada que queda el lunes que viene. Bueno, hoy esta tarde nos acompaña la doctora Claudia Kirchhoff. Ella es juez de cámara, más precisamente de la sala 3 de la ciudad de Corrientes. No tengo su currículum a mano, sino me encantaría presentarla con todo su currículum. Sí sé que ella es especialista en Derecho de Familia de la Universidad de Rosario, eso lo sé porque conozco personalmente eso. Y bueno, hoy la doctora nos va a acompañar con fecha, el tema de fecha de cese de la comunidad en el proceso de divorcio. Doctora, dejo la charla en sus manos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias por suplir el inconveniente. Bueno, en en esta charla, yo quiero poner sobre la mesa la discusión existente o el debate existente en torno al artículo 480 y específicamente el punto donde se cuestiona si es necesario o no que la sentencia de divorcio contenga la fecha exacta de la extinción de la comunidad de ganancias. Quiero dejar expuesta mi postura en el sentido de que sí, considero que tiene que estar, a punto tal que si no lo hiciéramos estaríamos haciendo o estaríamos dictando una sentencia incompleta. A esta conclusión llego no sin antes haber investigado y además advertir que hoy en día, por lo menos en lo que a nuestra provincia se refiere, yo ya estuve indagando también las posturas de los distintos juzgados de las circunscripciones, que en definitiva me pusieron a tono, ¿no?, de que no hay un criterio unívoco, a pesar de que pareciera que la norma está realmente clara. Primero, para llegar a este análisis, quiero que refresquemos un poco cuáles son los artículos que en esta cuestión se deben tener en cuenta. Primero que nada, tenemos el artículo 475, que determina las causas por las cuales se extingue la comunidad de gananciales.
y ellas son la muerte comprobada o presunta de uno de los cónyuges, la anulación del matrimonio putativo, el divorcio, la separación judicial de bienes y la modificación del régimen patrimonial convenido. Como en el régimen derogado, más o menos y sin muchas modificaciones, se establecen las mismas causas en el código actual que en el código derogado. Son hechos o actos que ponen fin a las condiciones de ganancialidad de bienes y de deudas que se adquieren con posterioridad. El artículo que nos convoca, digamos, y que es el de la cuestión, yo tengo, perdón, lo que pasa es que para leer los Power necesitaría achicar un poquitito el... Ahí está. Bueno, el artículo 480, que es el que nos ocupa, dice: la anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de ambos, de los cónyuges. Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. El juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso de derecho. En todos los casos quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean adquirentes a título gratuito. En el caso de la separación judicial de bienes, los cónyuges quedan sometidos al régimen establecido en los artículos 505, 506, 507 y 508. Así, sin grandes modificaciones, se establece o se legisla este artículo que en definitiva sigue a nuestro anterior artículo 1306 del Código Civil, que en lo pertinente disponía: la separación personal o divorcio vincular produce la disolución de la sociedad conyugal con efecto al día de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta de los cónyuges. Producida la separación de hecho de los cónyuges, el que fuere culpable en ella no tiene derecho a participar de los bienes gananciales que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del no culpable. Y este artículo es importante que lo tengamos en cuenta porque sigue sin mayores, o sea, es la fuente de nuestro 480. Que este 1306 establecía esta regla general: notificación de la demanda, presentación conjunta, y en modo alguno contemplaba, salvo petición de parte y en el caso de culpabilidad o inocencia, que la separación de hecho pudiese producir la extinción de la comunidad. Y esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta porque digamos que la manda en este aspecto, la del 480, se aleja completamente del otro proyecto, del proyecto de 1998, que le daba la facultad a los cónyuges para pedir la extinción de la comunidad producida la separación de hecho. Por lo tanto, no es menor esta cuestión en la cual si bien se acerca a la manda del 1306, se aleja en cuanto a ciertas diferencias. Acá no opera petición de parte, y ahora explicaré por qué. No opera, o sea, depende de la facultad del juez, y en principio la separación de hecho no extinguía la comunidad. ¿Por qué es importante determinar esta fecha? Porque clarificar la cuestión de la retroactividad es de notable importancia, porque la fecha que en definitiva resulte de la extinción será el centro de interés de las disputas económicas. Esa fecha establecerá cuál será la masa partible, se concretarán las reglas de calificación para determinar el activo ganancial, quedarán fijadas las cargas que se deben asumir,
y se sentarán las bases para el cómputo de las recompensas. Los efectos que esto determina, digamos, el contenido de esta fecha, es tan importante porque los efectos patrimoniales que produce la extinción de ganancias deben tenerse en cuenta. Muchas veces esta fecha se pasa por alto, o noto que a lo mejor en la provincia, porque de tanta recabar información, igual que en la jurisprudencia, las opiniones están divididas. Y bastante, ¿no es cierto? Tanto en doctrina como en jurisprudencia vemos fallos de diferentes, que adoptan diferentes posiciones. Pero para explicar por qué tomo partido por esta, les quiero volver al artículo 480, que nos habla de su título. ¿Qué dice el artículo 480? El artículo 480 nos habla del momento de la extinción. O sea, tenemos un artículo 475 que nos está diciendo cuáles son las causas por las cuales la comunidad se extingue. Y el 480 nos habla de ese momento de la extinción. Y un poco para también que se comprenda mi posición, me tomé el trabajo de buscar en la Real Academia Española, ¿no? ¿Qué quiere decir momento? Momento, tiempo puntual en que una cosa sucede o se realiza. Por lo tanto, no podemos decir que podemos eximir la fecha de esa sentencia. ¿Por qué? Porque la manda misma, la norma misma está conteniendo un momento. ¿En qué momento? En el momento de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta. Esa sería la regla. ¿Y en qué momento? En el juicio de divorcio. Porque la norma está partiendo de el modo en que se extingue la comunidad mediante la sentencia de divorcio. ¿Y en qué momento? En el momento de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta de los cónyuges. Ahora bien, hay una regla general. Esta regla general es simple, clara, asertiva, no deja lugar a dudas, porque el artículo comienza de este modo. La anulación del matrimonio, el divorcio, la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda. Una regla general con dos excepciones, como trae el artículo. Pero esta excepción que aparece en el segundo párrafo, y que dice: si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Vemos que no está dejando lugar a dudas el artículo, que no es a petición de parte que se produce esta cuestión. De ninguna manera. O sea, hay un deber facultad del juez de establecer que en el caso de comprobarse esa separación de hechos, la extinción de la comunidad ya no será a la fecha de notificación de la demanda o de la presentación conjunta, según que sea un divorcio unilateral o bilateral, sino a partir de esa fecha de cese de la cohabitación. Pero, en definitiva, aunque el sistema no lo diga claramente, la manda nos está diciendo que eso tiene que ser invocado y eventualmente probado por los cónyuges, porque si no, tenemos que ir por la regla. De ninguna manera el segundo párrafo le da esa facultad a las partes, y prueba de ello también es que nos hemos alejado del proyecto de 1998 que establecía la facultad de las partes para pedir la extinción al momento de la separación de hechos. Tenemos entonces una regla que es clarísima, ¿no es cierto? Y que nos obliga a ir por la regla. Y en caso de duda también nos obliga a ir por la regla. Por eso, ante esta cuestión nos preguntamos, digamos, si es necesaria, y muchos autores se la preguntan,
si es necesario que la fecha que la sentencia contenga una fecha de extinción. Y sí, por supuesto, que es necesario. Porque si los cónyuges que tienen la carga de acreditar esa cuestión no lo acreditan, el juez irremediablemente tiene que ir por la regla. Marisa Herrera en este aspecto es muy tajante y nos dice que no hay forma de no ir por la regla si las partes no se ocupan de acreditar y probar esa cuestión. Pueden darse distintos supuestos, que ahora los vamos a ver, y que pueden crear la duda. Y hay, digamos, una solución para esto. En principio, la solución que encontramos nosotros, la comisión redactora del Código Procesal de Familia, es ir por un incidente de determinación de fecha. ¿Y por qué? Porque es la única manera, entiendo yo, y corresponde, de determinarlo en el juicio de divorcio, y no al momento de la liquidación. Sin embargo, ahora vamos a ver fallos donde fácilmente se deja la cuestión para que sea resuelta en el incidente de liquidación, sin advertir justamente que la manda nos está hablando de el momento, que el momento para definir la fecha exacta es la sentencia de divorcio. Y solo en el caso que no podamos determinarla, deberíamos ir a lo sumo por un incidente de determinación de fecha que no postergaría para el momento de la liquidación, sino que se resolvería en ese momento, en el juicio de divorcio. ¿Por qué tantos autores están dispuestos a dejar o a diferir esta cuestión para la etapa de la liquidación? Porque observan y, digamos, hacen digamos, la interpretación sistémica con el artículo 438, que establece que en ningún caso el desacuerdo en la propuesta reguladora puede diferir el dictado de la sentencia de divorcio. Pero aquí está, creo, la principal diferencia que yo entiendo que hay en la doctrina. No es un efecto del divorcio la fecha en la cual se extingue la comunidad. Es un elemento esencial que debe contenerla, a punto tal de dictar una sentencia que contravenga la norma si no lo hacemos de esa manera. Por lo tanto, y además, porque tenemos una regla, la extinción de la comunidad tendrá efectos al día de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta. Una primera excepción, en los casos que la separación de hechos sin voluntad de unirse hubiera precedido al divorcio, la extensión tendrá efectos retroactivos al día que se verifique el cese de la cohabitación. La segunda excepción, que no es del caso a analizar ahora, es que en caso de fraude o abuso de derechos se reconoce al juez la facultad de fijar una fecha extintiva de la comunidad en un momento diverso de la separación de hecho, pero no más allá de la notificación de la demanda o de la presentación conjunta. Pero es muy importante advertir que el código en ningún momento deja esto librado a la voluntad de las partes. Y el código en ningún momento pretende que sea dictada una sentencia sin que aparezca el momento en que esa comunidad se extinguió. Y también nos da una regla general. A veces, cierta parte de la doctrina, para justificar esta cuestión, dice, bueno, a todo divorcio le precede una separación, entonces serían muy pocos los casos en que funcionaría la regla. No, si el legislador hubiese querido que la excepción fuera la regla, así lo hubiera dispuesto y hubiera tomado el otro proyecto. Sin embargo, sigue sin grandes modificaciones a nuestro anterior artículo 1306 que establecía esa regla de carácter general. En ningún momento podemos decir que la excepción va a convertirse en regla. Muchos dicen, no, porque a todo divorcio le precede una separación, entonces, bueno, entonces no podríamos aplicar nunca el artículo. Y además, esa es una cuestión, diríamos, contrafáctica, porque
esa es una afirmación dogmática que no se puede comprobar, y yo como juez de familia, habiendo actuado 23 años en un juzgado de familia, a veces comprobé, y creo que la situación económica a veces así lo establece, que hay infinidad de parejas que no se, o sea, que están separadas de hecho, y están viviendo en la misma casa por cuestiones económicas, etc. Entonces, este sistema y este artículo determinado nos está dando una regla que en principio tenemos que cumplir a rajatabla. Y solo si las partes acreditan suficientemente prueba y no solamente invocan una fecha de separación, puede irse por la excepción. Pero no es cuestión tampoco de hacer una mera referencia. Me encontraba separado en el mes de... No. La cuestión debe ser una cosa seria y expuesta por las partes, con día, mes y año. Esto quien hace la demanda lo debe advertir, digamos, y ya vamos a ver casos jurisprudenciales en donde se va para un lado, se va para el otro, y la seguridad jurídica acá, por lo menos mi intención es, o pretende ser, traer el tema a discusión para que en pos de la seguridad jurídica haya la menor cantidad de soluciones posibles, porque les puedo asegurar que son muchas las soluciones que se le da a esta cuestión. La regla parecería ser clara, pero en definitiva no lo es. Tampoco considero que sea conveniente partir de esa afirmación que a todo divorcio le precede una separación, porque reitero, si no, y en eso estoy de acuerdo con Herrera, no se podría de ningún modo aplicar nunca la regla del... La regla... Estoy... Mario Ferrecio, por favor, tu micrófono. Mario Federico, por favor. Ahí estamos, doctora. Gracias. Por lo tanto, y además, cuando cierta jurisprudencia habla de que la separación, de hecho, en el caso de no poder comprobarse, quedaría librada a la ejecución o al incidente de liquidación, también se le está decir a la norma algo que no dice y que aparece clara, y que es que en el juicio de divorcio tenemos que establecer ese momento del que nos habla el 480 y no dejarlo postergado para otra oportunidad. La operatividad de la separación, de hecho, no queda postergada al momento de la liquidación de bienes y tampoco opera petición de partes. Se trata de una regla que se aplica siempre y cuando se configure la situación fáctica prevista. Este sistema impone a las partes el deber de informar al demandar o al contestar si hubo o no separación de hecho, y en su caso la fecha en que se produjo. Es un deber del juez determinar la fecha de cese de la comunidad al dictar la sentencia de divorcio y no posponerlo para la fecha de liquidación. Nada obsta que se indague sobre ella al momento de la audiencia prevista en el 438, siempre que las partes aludan a ello en sus presentaciones. Si ello no sucede, debe definirse por la regla. Esto es así, pues la fecha de extinción es un elemento intrínseco, es un presupuesto necesario que debe ser considerado al momento de dictar sentencia. Por eso no soy de la opinión de que valiéndonos del 438, nosotros digamos que todos los efectos del divorcio que no puedan resolverse se postergarán, porque este es un elemento esencial. Si no, el título del 480 no sería el momento en que se debe fijar la extinción. Tampoco dice la manda que deba ser como el 1306 anterior a la etapa de la liquidación. O sea,
la norma en ese aspecto es clara. ¿En qué momento? Notificación de la demanda o presentación conjunta. Y en el caso de que las partes invoquen y prueben, la fecha de la separación de hecho. Y no porque tampoco cualquier separación de hecho puede producir este efecto, y también debería irse por la regla, si no se puede probar tampoco que esa separación tiene caracteres de definitividad. Por lo tanto, para honrosas excepciones, yo en lo personal pienso que sí puede funcionar el incidente de determinación de fecha cuando las partes realmente han procurado dejar establecido, y su pretensión concreta es que se establezca como fecha de extinción la separación de hecho. Y se han preocupado por establecer el día, el mes, no una simple invocación. Pero bueno, ya vamos a ver la jurisprudencia que encontramos, que es infinita, que nos da soluciones para uno y para otro lado. Otra cuestión también que trae problemas es qué pasa si nada se dice, ¿no? Como se le otorga al juez la facultad de indagar, en principio debería ser que esa indagación provenga de lo que han dicho las partes, porque si nada se dice, hay doctrina que considera que el juez puede indagar. Yo creo que esta es una cuestión exclusivamente patrimonial, y por lo tanto el juez, si las partes no invocan nada, tiene vedado esta indagación, porque iría contra el principio de congruencia, y además ese impulso de oficio en cuestiones estrictamente patrimoniales, aun cuando se trate del juez de familia, no deberían operar, y máxime si tenemos una regla que nos está marcando por qué lugar queremos ir. O sea, es evidente que el legislador, ante este primer párrafo, estableció esa regla. Por lo tanto, yo considero que no debe dejarse en suspenso la fecha. En caso de que no pueda determinarse, deberá aclararse suficientemente en la sentencia de divorcio esta cuestión y sustanciarse en un incidente al solo y único efecto de determinar la fecha. Al momento de plantear el divorcio, ya sea unilateralmente o en forma conjunta, deben explicitar los hechos y probar eventualmente, si es para largo, digamos, en el incidente de determinación de fecha, la fecha en que se produjo la separación. De lo contrario, debe regir la regla, no pudiendo diferir el juez para el momento de la liquidación esta cuestión, que, repito, constituye un elemento intrínseco de la sentencia, forma parte de la sentencia, como su propio título lo indica. Y además, y esta es una cuestión que mucho señala Marisa Herrera, que diferenciar el divorcio y la consecuente disolución del vínculo matrimonial del momento al que se retrotraen los efectos de la extinción de la comunidad es un desmembramiento que no se deriva de la manda, como tampoco que caigamos en la ficción de decir a todo divorcio le precede una separación de hecho y pues convertimos la regla en excepción. Creo que esto no es lo que pretende, no es lo que ha pretendido de ningún modo la manda, y por eso creo que ha sido clara en su primera parte, y en su segunda también, al decir que la operatividad y la facultad de que esto rija, si bien depende del juez, está en la invocación de las partes. Muchas veces en nuestra circunscripción, por ejemplo, vemos que a lo mejor los abogados no le dan la debida importancia a esta cuestión, y luego cuando viene la etapa de liquidación y tenemos que determinar el carácter de un bien, nos olvidamos a lo mejor que dejamos una sentencia firme y no nos preocupamos que esa sentencia había establecido una determinada fecha de extinción, que era la notificación de la demanda o la petición conjunta. Y dejamos una sentencia firme de este modo, y es muy difícil, digamos,
retrotraer eso, o debieran prestarle un poquitito más de atención a estas cuestiones. Siguiendo la doctrina, digamos, tenemos varios supuestos en los que pueden haber cuestiones que se planteen y que pueden dar lugar a la duda. Y que son las siguientes. Divorcio bilateral en que las partes acuerdan la fecha de separación de hecho, petición unilateral en la que el actor manifiesta una fecha de separación de hecho que es aceptada por la otra parte. Petición de divorcio unilateral en que las partes no están de acuerdo sobre la fecha en que la separación de hecho ocurrió. Divorcio unilateral o bilateral en el que nada se manifiesta en relación a la separación de hecho. Petición de divorcio unilateral en la que, señalada la fecha de separación de hecho por una parte, la otra guarda silencio o se expide acerca de las pautas de la propuesta autorregulatoria sin nada decir sobre la separación de hecho y tampoco acude a la audiencia. Bueno, el primer caso, este es el supuesto más sencillo en los cuales el juez puede dictar sentencia de divorcio fijando la extinción comunitaria con retroactividad a la fecha que han manifestado o han consensuado las partes. Esto no trae mayores problemas. El otro supuesto sí, o sea, desacuerdo. Perdón. Este es desacuerdo, esperen que no llego a leer porque lo tengo muy arriba. Desacuerdo sobre la fecha de separación de hecho. Estos casos son los más complejos y admiten una discusión y prueba que si excede la sentencia de divorcio, debe darse en un incidente por separado. Insisto, es el supuesto que más divide la doctrina, para algunos como Herrera se debe ir por la regla, como otros Zanoni consideran que se debe plantear un incidente de determinación, y hay quienes van más allá y consideran que no es necesario fijar la fecha o la imposibilidad de establecerla, pudiendo sin más diferir la cuestión para la liquidación, que es el fallo que vamos a ver de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones de Neuquén. Doctora, doctora, ahí tenemos una pregunta al respecto. Sí. La pregunta es, si no se llega a un acuerdo en el divorcio con respecto a la fecha de separación de hecho, preguntan si se debe pedir expresamente que no se consigne en la sentencia fecha de retroactividad de la sentencia de divorcio hasta que se determine por vía incidental. Claro, bueno, eso es, nosotros desde el CEP hemos propuesto este artículo que ahora lo vamos a ver después de ver los casos de jurisprudencia, donde optamos realmente, yo de todas las posturas y después de mirar y remirar todos los casos jurisprudenciales, desde la comisión redactora elaboramos ese artículo diciendo, en caso de que la discusión exceda el marco, que en realidad, por eso digo, teniendo en cuenta que es un elemento esencial, no puede salir del juicio de divorcio. Se tiene que hacer un incidente de determinación de fecha, pero en ese mismo juicio. Ahora, a los abogados yo les aconsejo que desde el inicio tienen que decir que les... ¿Me escuchan o no? Sí, sí, sí. A los abogados les aconsejo, digamos, que si es la intención que justamente no se vaya por la regla y se vaya por la primera excepción, que es la separación de hechos sin voluntad de unirse, ese presupuesto fáctico lo deben acreditar y llevar al juicio de divorcio todas las herramientas que tengan. Y en el caso, por ejemplo, los juzgados de Corrientes Capital, por lo menos 2, que es el juzgado número 2 y el número 3, están haciendo, o sea, lo están llevando a cabo ese desacuerdo mediante un incidente de determinación de fecha. Yo, perfecto. ¿Eh? Perfecto, doctora, se entendió, me parece. ¿Hay otra pregunta? Sí, te escucho. Sí.
Dice la pregunta si existe sentencia firme con fecha y posteriormente se pide la liquidación de bienes, si se puede modificar y cómo sería por incidente Para de mí terminación la de... única manera de modificar en estos casos, por eso digo que los abogados deben prestar atención a esta cuestión, porque si dejan firme una sentencia de esa naturaleza, la única manera, desde mi punto de vista, hay muchas opiniones encontradas, pero tendrían que probar el fraude o dolo, porque ya la fecha está firme. Correcto, perfecto. Bueno, lo importante fue que logramos, o sea, nosotros desde la comisión redactora incorporamos un artículo con respecto a esta cuestión. Inclusive varios autores, entre ellos Molina de Juan, dan como consejo que todos los códigos de procedimiento deberían imponer a las partes la carga de especificar si hubo o no separación de hecho. No como piensan muchos autores que si nada dicen, ay, seguro se fue por la separación. No, al contrario, acá nos olvidamos que la regla es la que rige en todos los casos, y la excepción es la que tenemos que acreditar. Inclusive, en ese momento, cuando lo estuvimos discutiendo con la comisión redactora, y ahora también les voy a mostrar después de los casos jurisprudenciales, nosotros desde el CEP habíamos inclusive propuesto una norma un poco más amplia, porque realmente los supuestos que se dan son infinitos, y me parece que en pos de la seguridad jurídica, por lo menos debiéramos en la provincia consensuar esta cuestión para evitar interpretaciones tan diversas y dispersas que al justiciable lo ponen en un brete, ¿no? O sea, ¿a dónde iré a litigar? ¿Qué pensarán? ¿Que la fecha es un efecto o es un elemento intrínseco? ¿Me irán por la regla o me irán por la excepción? Bueno, por eso digo, de estos supuestos, la fecha de separación, desacuerdo en la fecha de separación de hecho, tenemos varios casos jurisprudenciales que les quiero mostrar, y un poquito para que nos demos cuenta que hay que ir preparado en la sentencia de divorcio, y hay que llevar, si eso se pretende hacer valer, claramente especificar la cuestión. Este caso de la Sala 3 de la Cámara Primera de Apelaciones de San Isidro se inicia como una petición unilateral, en los términos del Código actual, en el que el juez de primera instancia declara extinguida la comunidad con efecto retroactivo a la celebración de la audiencia, en la cual las partes habían acordado transformar su petición de divorcio por presentación conjunta, aunque mantenían su disenso en torno a la fecha que se produjo la separación de ellos. Acá sería el típico caso, digamos, que nosotros en Corrientes iríamos por el incidente de determinación de fecha, porque acá ya quedó expuesto en la audiencia que había un desacuerdo con respecto a la fecha, o sea, las partes trajeron el tema a discusión, porque realmente es algo que se tiene que debatir, y si excede la cuestión, porque sé que en el ánimo de todos los jueces está la norma del 438 que dice: nada puede aletargar la sentencia de divorcio cuando hay un desacuerdo en los efectos. Pero repito, yo lo considero a esto un elemento intrínseco propio de la sentencia, que la sentencia necesariamente debe contener, y que si no la contiene, la mejor solución, y es la que adoptamos en el código, que ojalá que se apruebe algún día, es ir por un incidente de determinación de fecha. Aquí el tribunal, vos sabés que no, ¿cómo podría bajar un poquitito no llego a leer?
no llegó a leer la primera parte, pero bueno, el tribunal decidió modificar la sentencia y en consecuencia dejó sin efecto la fecha dispuesta como extintiva de la comunidad conyugal, difiriendo su fijación para la etapa de ejecución. Pues, reconocida la separación de hecho como anterior a la presentación del divorcio, pero sin acuerdo de las partes en cuanto a su fecha, y ante la falta de elementos probatorios para decidir, y atendiendo a la pauta establecida en el 438, en cuanto que establece que las cuestiones pendientes deberán ser resueltas de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local, aparece como necesario acudir a la ejecución ordinaria a efectos de habilitar el cauce para verificar la fecha de cese de la cohabitación denunciada. Digamos que yo veo que por ahí la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia se ocupa de este artículo del 438, pero también es una regla de interpretación, la sistémica, que no puede ser aislado la interpretación, ¿no es cierto? Y si bien tenemos un artículo que nos está diciendo, el 438, que tenemos que rápidamente dictar una sentencia, también tenemos un artículo como el 480 que nos está diciendo que la comunidad se extingue y que tiene un momento de extinción. ¿Y ese momento de extinción cuál es? Y en principio la fecha de notificación de la demanda o de la presentación conjunta. Y si quiero ir por esa excepción, tengo que acreditar lo que estoy diciendo. Bien, doctora, tenemos más preguntas. Si le parece lo voy haciendo, o si no dejamos toda para el final. No, si quieren hacerlas ahora estamos mirando jurisprudencia, así que... Ajá, bueno, hago la pregunta entonces. La pregunta es, si en el divorcio bilateral manifiestan que están separados de hecho hace más de 20 años y no consignan día ni mes, ¿a qué fecha se retrotrae la sentencia? Si los dos están de acuerdo, digamos. Claro, pero no consignan día ni mes, solo invocan que están separados hace más de 20 años. Si no consignan ni día ni mes, ni se ocupan, o sea, ni hay una petición expresa, porque muchas veces se invoca simplemente eso, pero nosotros tenemos que poner, o sea, la separación de hecho sin voluntad de unirse no puede ser el año sin establecer ni el mes ni el día. En este caso, cabe la posibilidad de que como las partes lo han traído a discusión, porque una cosa es indagar cuando las partes no trajeron a discusión, pero acá las partes lo trajeron a discusión. Entonces sería oportuno que en la audiencia del 438 se establezca si efectivamente están de acuerdo en 20 años, y los dos están de acuerdo en que hace 20 años, de un mes determinado y de un día determinado y de un año determinado, porque el juez no puede no precisar la fecha. Perfecto. Entonces, perfecto. En la audiencia del 438 se podría aclarar, y si persiste la duda, ir por el incidente de determinación de fecha. Pero, pero las partes tienen que ocuparse y preocuparse de esa cuestión. Perfecto. Bien, otra pregunta. Si en un divorcio unilateral manifiesta una fecha de separación de hecho y acompaña una exposición policial como prueba, y la contraria no dice nada, ¿a qué fecha debemos retrotraer? Bueno, ese es uno de los ejemplos que vamos a ir viendo acá, que también tienen soluciones disímiles en doctrina. En principio, si él invoca y prueba, o pretende acreditar prueba, y la otra parte no contesta, tenemos también que ver qué postura nosotros tomamos con respecto a la petición de divorcio, porque ustedes saben que, y en esto muchos autores no asimilan la petición de divorcio a una demanda propiamente dicha.
Por lo tanto, no hay obligación de contestar ni de la propuesta reguladora ni de nada, porque el divorcio sí o sí se va a decretar. Entonces, hay alguna parte de la doctrina que ahora vamos a, de la jurisprudencia, que vamos a ver, que opta por fijar la fecha en el día invocado por la única persona que se presentó. Y se valen de ciertos también artilugios para decir, bueno, la otra parte no se preocupó, pero bueno, la otra parte no se preocupó porque era simplemente una petición, sí, y creyó que no había obligación de expresarse, porque las características de la petición de divorcio no es lo mismo que una demanda propiamente dicha. Entonces, en ese caso, al ver que se está acreditando una prueba, y para, como dicen, o sea, no dejarlo sin solución, también iría la iniciación de un incidente de determinación de fecha. Bien. Una pregunta más y seguimos, si le parece. Sí. La pregunta es, ¿qué ocurre en los divorcios unilaterales cuando la contraparte no se presenta? Y por supuesto nada dice de la fecha de separación. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Bien, la pregunta es si se frena la sentencia para iniciar el incidente, que además seguramente tampoco se va a presentar la contraparte. No, la sentencia no, o sea, a ver, este incidente que de determinación de fecha es una cuestión que, ya les digo, no solamente que adhiero a la postura de Zanoni y que lo hemos puesto en el Código de Procedimiento, sino es con el objeto de que se resuelva la cuestión lo más rápido posible. Porque si me tengo que atener al texto expreso de la ley, no hay sentencia que podría dictarse si no contiene una fecha. Bien. Bueno, termino de leer esta jurisprudencia que dice: tal divergencia entre las partes sobre cuestión trascendente debe ser objeto de prueba y decisión en función de la misma. Si bien la nueva ley apunta al dictado inmediato del divorcio vincular, no puede soslayarse que la sentencia de divorcio contiene efectos patrimoniales, en tanto de manera automática produce la disolución de la sociedad conyugal. Se trata, por tanto, de una sentencia compleja, porque importa una cuestión acumulada en la extinción del vínculo matrimonial que alcanza cuestiones patrimoniales. Por lo tanto, la determinación de la fecha a la cual se retrotrae la disolución de la sociedad conyugal importa en el caso de una contienda que, si bien es intrínseca, no constituye el núcleo del decisorio en crisis. Fíjense que la misma jurisprudencia y la doctrina se contradicen, porque si me está diciendo que es una cuestión intrínseca de la sentencia, después me dice que no es el núcleo del decisorio. Pero entonces, ¿cuál es la razón de ser del artículo, cuando en su título mismo me está diciendo momento? Momento, o sea, tiempo puntual en que una cosa sucede. Necesito especificar un momento en la sentencia. Y el momento que voy a especificar va a ser la notificación de la demanda o la petición conjunta. Y el juez tiene facultades judiciales para retrotraer a la fecha de separación, pero si no tiene los elementos, se los tienen que dar las partes. Por eso digo que cada vez que, en caso de duda, o sea, solo una parte se presentó y acreditó prueba, bueno, evidentemente le está interesando y debe pedirlo específicamente: nos hemos separado, acredito esto, esto y esto, porque a veces también, o sea, una exposición policial no quiere decir que la separación haya sido con carácter de definitividad, o sea, hay cuestiones que hay que probar. Ahí sí, si se inicia ese expediente de determinación de fecha y la parte no contesta, bueno, ahí sí, porque ya hay un traslado expreso que versa sobre esa cuestión y que es necesario para ponerle una fecha a la sentencia de divorcio. Y que más de una vez tenemos que prestar atención, porque si esto queda firme, después la discusión de los bienes realmente se complica. Y más de una vez dejan consentir una sentencia de divorcio con una determinada fecha,
que después pretenden revertir al momento de la liquidación. En este fallo de Neuquén se falló en el mismo sentido que el anterior, la sentencia data de 2016, se trataba de un caso donde también se encontraba controvertida la fecha de separación previa y donde en primera instancia se había declarado disuelta la sociedad conyugal al momento de notificación de la demanda. La Cámara decidió que en lo que respecta a la determinación del momento fijado como extinción de la sociedad conyugal, al haberse presentado entre las partes una controversia al respecto no resuelta por el ACUO, en efecto no resulta ineludible que la sentencia que decreta el divorcio establezca la fecha concreta en la que se produce aquel efecto extintivo, ya que si existe desacuerdo sobre la cuestión, deberá ser ventilado y resuelto por la vía procesal pertinente sin que ello implique retrasar el dictado de la sentencia de divorcio. Para mí sí resulta ineludible, o sea, resulta ineludible y si no lo podemos fijar, tendremos que decir en la sentencia de divorcio que no se ha podido fijar, ir por el incidente de determinación de fecha y ponerle la fecha cuando eso se concrete. Pero sí es una cuestión ineludible, sí la manda me está diciendo. Otro caso, en este caso, el juez de primera instancia había decretado el divorcio y declarado extinguida la sociedad conyugal a partir de la notificación de la demanda, como una solución a la discrepancia entre las partes acerca de la fecha de cese de cohabitación. Ambas partes denuncian en sus escritos de presentación el cese de la cohabitación en una fecha anterior a la notificación de la demanda, pero ninguno solicitó en esa oportunidad que la retroactividad fuera la fecha de separación de hecho que precedió tales actos. Recién fue requerida por la demandante en su escrito recursivo, y por su lado el demandado, al contestar el traslado de demanda, destacó otra fecha de separación y controvirtió la cuestión al dar respuesta al recurso de apelación. La sala resolvió que no existe inconveniente en estos casos en retrotraer los efectos de la sentencia de divorcio al momento de notificación de la demanda. No obstante que luego se pueda plantear y demostrar, al momento de proceder a la liquidación del régimen de la comunidad ya concluido, y definir allí el cuándo se produjo la separación de hecho. En el particular, la retroactividad, como se dispuso en origen, debe establecerse a la fecha que el 480 determina, como regla, esto es la fecha de notificación de la petición de divorcio, sin perjuicio del derecho a requerir su modificación. Yo no estoy de acuerdo con este fallo. No creo que, tan alegremente se pueda establecer una fecha determinada y después, sin acreditar, debatir, ni nada probar, ir por otra fecha. Menos aún sorprender a una de las partes con respecto a la otra, ¿no? Ya con una fecha determinada de una extinción de la comunidad y después en la liquidación alegremente, digamos, ponerse a discutir o traer a colación esa cuestión. Por eso quienes piensan que a lo mejor si el cónyuge nada dice o no contesta y se queda parapetado en solamente la petición de divorcio, bueno, si la parte acreditó pruebas, sería oportuno que se inicie ese incidente de determinación de fecha para llegar a determinarla exactamente. Este es también del Tribunal Superior de Córdoba, donde ambas partes fijaron posiciones divergentes sobre la fecha que había ocurrido la separación de hecho. La parte la retrotrajo al 1 de julio de 2011 y la demandada expresó que se produjo en febrero de 2011. Un repaso de las actuaciones da cuenta que los juzgadores prescindieron de considerar la situación de hecho discutida por las partes en los escritos del pleito, limitándose a disponer el efecto retroactivo de la comunidad a la fecha de la audiencia. Asume particular relevancia el momento en que ocurrió la separación de hecho, porque en supuestos como el de autos, en que la separación de hecho hubiera precedido el pedido de divorcio,
los efectos retroactivos de la sentencia que extingue la comunidad tienen gravitación en el patrimonio de los cónyuges, pues desde aquella fecha cesa el sistema de ganancialidad y se dispone la remisión a otro tribunal a los efectos de dictar una nueva sentencia. Bueno, no tenemos el expediente acá, pero si realmente el juez prescindió de considerar todos los elementos, digamos, que habían sido traídos por las partes, es necesario discutir eso. Acá aparentemente habrían fijado una fecha que no tuvo en cuenta ninguna de las dos posiciones. Y cuando las dos posiciones están controvertidas es el típico caso para iniciar ese incidente de determinación. Esta otra también, de la Cámara de Apelaciones Sala B, establece como doctrina de fallo que la circunstancia de dictarse el divorcio a la luz del Código Civil y Comercial recientemente sancionado, no significa establecer en qué momento se extinguirá la comunidad, con lo cual, a la hora de liquidarse los bienes, ninguno de los litigantes será impedido de invocar y acreditar que medió una separación de hecho y, por ende, sea el día de cese de la convivencia el momento al cual corresponde retrotraer la extinción de la comunidad. Hay no solamente fallos, sino mucha doctrina que habla de esto, ¿no? Que no es esencial, que nada impide discutirlo en la etapa de liquidación, a lo cual me pregunto entonces, ¿para qué tenemos como título de la norma el momento en que la comunidad se extingue, el tiempo puntual en que una cosa sucede? Y también tenemos el antecedente que nosotros tomamos, del viejo artículo 1306, donde tomamos la misma regla, no fuimos por el proyecto de 1998 que decía que las partes podrían pedir la extinción de la comunidad desde la fecha de separación de hecho. Tomamos el 1306 que no admitía la separación de hecho como fecha de extinción de la comunidad, salvo podía ser pedido, en el tercer párrafo establecía que fuera pedido por aquel cónyuge inocente, y bueno, como todos sabemos. Pero no establecía como causa de la extinción de la comunidad la separación de hechos, sino que iba por la regla. Y en este caso, si el legislador hubiera querido que fuésemos por la separación de hecho, así lo hubiera dispuesto. Sin embargo, lo primero que hizo es establecer una regla general asertiva, clara y de interpretación simple. Entonces, y para colmo con un título, que es la razón misma del artículo, y que nos está determinando que hay que fijar una fecha. Entonces no podemos decir que no es esencial, que además se extingue por el 475 que hay obligación de extinguirse, pero el 475 nos está diciendo que se extingue por el divorcio, y el 480 nos está diciendo que el divorcio extingue la comunidad, pero tiene que tener un momento de extinción. No es fácil obviar este elemento. Este otro caso es la falta de manifestación de las partes respecto a la separación de hechos. Y a pesar de que acá estaría claro, aparecen también diferentes posturas. Porque por un lado se habilita al juez a investigar en la audiencia fijada al efecto o eventualmente al momento de la liquidación. Consideran que no se trata de dejar la fecha en suspenso, sino que la fecha queda sujeta a las pautas establecidas en el 480. Yo personalmente adhiero a la otra postura que disiente con dejar en suspenso la fecha a la cual se retrotrae la sentencia, y menos aún no especificar fecha ninguna o modificarla al momento de la liquidación. Quienes sostienen esta postura, sin nada dicen las partes,
consideran que el juez tiene facultad de indagar en el 438. Yo creo que si nada dicen las partes tenemos que ir por la regla, porque estos elementos que no llevan las partes, y por más que los jueces de familia tengamos impulso de oficio, no nos olvidemos que esto tiene una gravitación exclusivamente patrimonial. Entonces, si las partes nada dicen, hay que ir por la regla. Y dejar en suspenso la fecha sin establecer que se va a hacer un incidente de determinación y hacerla en el juicio de liquidación, cuando el 480 me está diciendo el momento y en el momento que se tiene que fijar y dentro del juicio de divorcio, porque está hablando de la sentencia de divorcio. Por eso menos aún coincido con eso. Los que sostienen que puede dejarse la fecha en suspenso dicen, no, bueno, pero tenemos una regla, pero también tenemos una excepción, entonces las partes en cualquier momento podrán alegar y probar. No, no es en cualquier momento. El caso que... el último supuesto que tenemos es el silencio de uno de los cónyuges con denuncia de fecha de separación de hecho por parte del otro, ¿no? Silencio frente al traslado de la petición de divorcio con denuncia de fecha de separación de hecho. En este caso, este versaba sobre una petición de divorcio unilateral, donde la peticionante denuncia una determinada fecha de separación de hecho. Corrido el traslado, la otra parte guarda silencio sobre ese aspecto. La sentencia determinó, al no existir contrapropuesta ni presentación a la audiencia del demandado, a fin de abordar la cuestión atinente a la partición y liquidación del régimen de comunidad, las partes deberán ocurrir en el trámite respectivo, sin que ello obste al dictado de la sentencia que pone fin al vínculo. En cuanto a la extinción de la comunidad, la misma debe retrotraerse a la fecha de separación de hecho de los cónyuges, en caso de haberse producido con anterioridad a la petición. Ante el silencio del demandado, aplicando los parámetros expuestos, no puedo determinar en este resolutorio la fecha exacta en que la separación de hecho sucedió, y podrán las partes consensuarla o dirimirla en el trámite correspondiente. Resolvió entonces decretar el divorcio de los esposos, declarando disuelta la sociedad, pero sin establecer la fecha de extinción. Estos son los casos en que sí o sí, si no va, antes de tomar esa decisión de no establecer la fecha de extinción, tendría que ir por un incidente de determinación de fecha. Nos encontramos también con que en este fallo también hay dos cuestiones que se consideran. Que no puede el silencio del demandado ser interpretado de otra manera porque la petición del divorcio no constituye una demanda en toda su amplitud. Entonces, que en principio no habría obligación de manifestarse. De cualquier manera, cuando ya se menciona una fecha de divorcio, esto, repito, para mí no se puede asimilar a los efectos, sino que es un elemento intrínseco de la sentencia. Entonces, no podemos decir que no hay obligación de manifestarse. Máxime cuando la otra parte está dando prueba y una fecha exacta en la cual la separación se produjo. Por eso hay algunos que dicen, ay, bueno, no, el otro se parapeta en esa posición cómoda y no contesta y me obliga a mí a hacer otro juicio. Por eso sería conveniente ir por el incidente de determinación de fecha. Hay otros autores que dicen, no tenía obligación de manifestarse, entonces, ¿por qué vamos? ¿Por la regla o por la excepción? Entonces vamos a estar a la invocación que hizo una sola de las partes. Sin debatir y sin probar, no.
porque para eso tenemos una regla, ¿sí? Otro es, si al iniciar la acción de divorcio la actora denuncia la fecha de separación de hecho de los cónyuges sin haberse discutido por el otro esposo tal circunstancia en su contestación de demanda, no existe razón para su deferimiento a una etapa posterior al dictado de la sentencia de divorcio. El hecho de la interrupción de la comunidad de vida, al no ser controvertido ni negado por la otra parte, se debe tener por sucedido en la fecha que se indica la petición. En tal caso, de conformidad con lo dispuesto en el 480, corresponde fijar como fecha de extinción de la comunidad de ganancias el día de la separación de hecho. Bueno, volvemos acá, si estamos demandando a alguien que sabe que el divorcio sí o sí va a salir y estamos hablando de que el divorcio no es una demanda propiamente dicha y es una petición, lo lógico, si se va a ir por la fecha de separación, que se le exija un incidente de determinación de fecha, no que con la simple invocación podamos establecer esa fecha de extinción, porque la otra parte no ha tenido la posibilidad de debatir la cuestión. Bueno, y en este caso quiero contarles un expediente que también tuvimos en nuestra sala, donde les digo que quizás fue una de las cuestiones que me encendió las luces y para investigar la cantidad de situaciones a veces que pueden darse, y más que nada las formas tan disímiles de resolverse, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Y que me hicieron ver que sería conveniente, y ojalá el Código de Familia salga, porque ahí tendríamos, digamos, por lo menos una solución paliativa. Nosotros desde el CEPA habíamos propuesto un artículo todavía más amplio, dando ciertas reglas de procedimiento, como por ejemplo tenemos que Molina de Juan dice, sería conveniente que todos los códigos de procedimiento impongan a las partes la carga de especificar si hubo o no separación de hechos, por ejemplo, eso le ahorraría al juez un montón de dolores de cabeza. En este caso, previamente en el juicio de divorcio, se había tenido por extinguida la comunidad, conforme lo dispone el 475, pero sin especificar ni hacer referencia alguna a la misma. El esposo era quien había iniciado el juicio de divorcio en forma unilateral, y manifestado que hacía 9 años a la fecha de la presentación que se encontraba separado de hecho de la esposa. Ella, al contestar, revierte esos dichos. Si bien reconoce una separación en el año 2006, expresa que posteriormente reanudaron la convivencia, viviendo alternadamente en Córdoba y en Corrientes. Al celebrarse la audiencia de divorcio, en ningún momento se discutió la fecha de cesación de la comunidad. Y si bien el juez aclaró debidamente en la misma que a todas aquellas cuestiones que no fueran materia de acuerdo debían ser tramitadas por procesos autónomos, no indagó sobre las distintas posiciones de las partes acerca del día en que el cese se produjo. Los cónyuges, en momento alguno, solicitaron se estableciera una fecha a partir de la cual debería operar el cese de la comunidad. Así, se arriba el juicio de liquidación, que lo inicia la esposa, y la juez, en primera instancia, resuelve declarar fecha cierta de separación de hecho, el día 9 de septiembre de 2006, y en consecuencia retrotraer a tal fecha la disolución de la comunidad conforme lo normado en el 480. Recurre la actora por atento estar en juego el carácter ganancial del único bien que supuestamente conformaba el acervo conyugal. Y en ese momento, en la sala, resolvimos lo siguiente. En la instancia de origen no se precisó un extremo determinante que toda sentencia de divorcio debe contener, el momento exacto en el cual la comunidad cesa, o la imposibilidad de determinarlo por las diversas posiciones expuestas por las partes. Nada se dijo y se remitió al 475, que en lo que aquí interesa señala que la comunidad se extingue por el divorcio.
La mención de dicha manda remite inexorablemente a lo dispuesto en el 480 del mismo código, y ella establece como regla para el supuesto de divorcio la fecha de notificación de la demanda o de la presentación conjunta de ambos cónyuges, que solo cede si hubo separación previa. Ahora bien, esa separación previa, no puedo leer se produce con la sentencia de divorcio, retrotrayendo los efectos de acuerdo con la regla del 480 y sus dos excepciones. Para que opere alguna de las dos excepciones, él o los cónyuges deben explicitar las causas que acreditan estas situaciones. De lo contrario, rige la regla del 480. Diferenciar el divorcio y la consecuente disolución del vínculo matrimonial al momento que se retrotraen los efectos de la extinción de la comunidad es un desmembramiento que no se deriva del 480. Sin embargo, la jueza al dictar sentencia en el juicio de liquidación, sorpresivamente, sin haber sustanciado la cuestión, ni aclarar en momento alguno que en este juicio se iba a juzgar sobre la fecha de extinción, sin conferir a las partes su derecho a someter el asunto a debate y prueba, y sin explicación alguna, estableció una fecha cierta, la que fue objeto de ataque por la actora en su recurso. En síntesis, frente a una sentencia que nada precisó acerca de la fecha de cese de la comunidad, siendo deficiente en ese sentido, no cabe otra solución que ir por la regla. Bueno, les digo que por eso las opciones son infinitas, los casos inclusive, yo indagué un poquitito antes también de dar esta charla y quizás no se puede llegar a una solución unívoca en todas las circunscripciones, ¿no? Que a veces se van dando de acuerdo a cómo se está planteando el caso. Lo importante para mí es alertar especialmente a los abogados sobre la importancia que tiene, si queremos ir por la fecha de separación, la importancia que tiene invocar y acreditar toda la prueba que tengamos acerca del día, fecha exacta en la que la separación se produjo. Y no dejarla librada al azar, y menos aún una vez que sale la sentencia con una determinada fecha, no preocuparse hasta el momento de la liquidación porque van a tener problemas. Por eso, desde el CEP, nosotros en su oportunidad habíamos sugerido este artículo. La fecha de cesación de la comunidad constituye un elemento intrínseco de la sentencia de divorcio, de acuerdo a lo dispuesto en el 480, por lo cual debe estar debidamente especificada en ella. En caso que la controversia no pueda dirimirse, deberá definirse mediante un incidente de determinación de fecha. Si nada se dijera en la sentencia, se tendrá por fecha de extinción lo establecido en la regla general primera parte del 480. Yo sé que esto puede dar lugar a muchas posturas y seguramente muchos de los que me están escuchando no estarán de acuerdo. Con este artículo nosotros pretendíamos por lo menos achicar al máximo posible lo que el justiciable o la cuestión que teme el justiciable, y que es esa inseguridad jurídica, esas interpretaciones diferentes, ¿no? Que yo litigue ante un juez y obtenga una resolución, o litigue entre otro y tenga otra resolución. El artículo que en definitiva salió en el Código de Familia, que realmente de cualquier modo es importantísimo y que nos va a servir para paliar un montón de situaciones, es el siguiente: el desacuerdo total o parcial sobre los efectos del divorcio no suspende el dictado de la sentencia de divorcio. La fecha de cese de la comunidad debe estar especificada en la sentencia. Si la misma es controvertida por los cónyuges, debe iniciarse un incidente de determinación de fecha.
¿Qué es la mejor solución? Digo, por lo menos para tomar una postura al respecto y achicar todas estas cuestiones, achicar el margen de inseguridad. Y también pensar que en esta cuestión, no solamente tanto el código como la Corte nos dan diferentes, digamos, reglas para interpretar. Y desde el punto de vista del literal, para mí la norma es clara. Desde el punto de vista de lo que antes llamábamos la intención del legislador, que si bien ya el código desaconseja esa intención, pero sí nos habla de llegar a una interpretación objetiva y también de mirar los antecedentes anteriores. Entonces, no por nada nos tomamos el 1306, que establecía esa regla general y que determinaba que la separación de hecho no era causal de extinción, salvo que se invocara a pedido de parte, y nos separamos del anteproyecto del 1998 que daba esa facultad a los cónyuges de solicitarla. Entonces, pensemos de qué modo fue redactada esta norma. Tampoco sugerencias como las que a todo divorcio precede una separación de hecho, no, porque si no, entonces, ¿para qué el legislador hizo la regla? Directamente hubiera ido por la excepción. También dentro de estas normas interpretativas tenemos lo que dice la Corte también en cuanto a la interpretación eficaz, ¿no? Que el legislador no pone palabras inútiles o absurdas, sino que todo se tiene que comprender con el todo. Entonces, si estableció que había un momento para decretar esa sentencia de divorcio, no tenemos por qué obviarlo. Si estableció una regla, que es la notificación de la demanda o la petición conjunta, ¿por qué vamos a decir que hoy en día a todo divorcio le precede una separación de hecho y vamos a convertir la excepción en regla? Y por sobre todas las cosas también, por lo menos, lo que me motiva es la cuestión de la seguridad jurídica, que ojalá consensuemos una regla que admita la menor cantidad de interpretaciones posibles. Y si ello no es posible, que por lo menos los abogados tomen conciencia de la importancia de este tema y vayan unidos cuando se inicia el divorcio con todos los elementos necesarios. Bueno, creo, no sé, son las 7:30. Bueno, doctora, tenemos 2 preguntas más. Perfecto. Una de ellas es: ¿qué elementos de prueba se puede ofrecer para probar la separación de hecho? No, bueno, lo que hablábamos hoy, por ejemplo, es amplia la cuestión, una exposición policial, testigo, no hay limitación en la prueba. Bien, bien. Y la otra pregunta es: ¿qué término se tendría para iniciar el incidente luego de la sentencia? No, generalmente lo que están haciendo los juzgados de familia es directamente iniciarlo. Nosotros no le pusimos fecha, pero eso es algo que corre concomitantemente con el divorcio en sí. Si no se puede fijar la fecha, se inicia el incidente, pero dentro del mismo proceso. Bien, bien. A ver si... Bueno, a ver, estoy viendo si hay alguna otra Sí, pregunta. Creo que no. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, puede levantar la mano para hacerlo en forma verbal. Y la pregunta, y ahí hay una nueva pregunta, Sí. es: ¿y si ya dictaron sentencia respecto del plazo que estábamos hablando para iniciar el incidente? Y bueno, si ya dictaron sentencia con una fecha, deberían recurrir la sentencia si todavía no está firme para lograr una determinada fecha. Y el ejemplo, por eso les digo que el que di, que se había dictado la sentencia y no se había puesto ninguna fecha y no se había discutido tampoco la cuestión,
sino que apareció en la liquidación, que la sentencia en realidad iba por el 475, pero no decía exactamente la fecha, hemos resuelto por la regla. Yo soy de la opinión, de hecho, hice ese fallo así de ir por la regla. Pero depende de dónde inicies el juicio, es lo que te va a tocar. Lo importante es lograr esto antes de que la sentencia quede firme, ¿no? Que quede especificada la fecha. Bien, perfecto. Bueno, parece que no tenemos más preguntas, así que vamos a ir dando por finalizada la jornada de hoy. A ver, ahí apareció una nueva pregunta. En una comunidad conyugal, si un bien inmueble es donado por el municipio a los cónyuges, ¿es ganancial o propio? ¿Opera la liquidación de la comunidad o la división de condominio en sede civil? No, espérate, me perdí la primera parte que dice. Si en una comunidad conyugal, si un bien inmueble es donado por el municipio a los cónyuges, ¿es ganancial o propio? ¿Opera la liquidación de la comunidad o la división en condominio en sede civil? No, en principio, si se está, a ver, estamos frente a un divorcio, calculo que si me pregunta eso. Si se está frente a un divorcio... Creo que se refiere al carácter del bien, porque habla de la donación al municipio a ambos esposos, dona al municipio a ambos esposos, entonces si es un bien propio o ganancial, y en su caso, si tiene que ir por la vía de división de condominio, porque si es un bien propio, podría ir por la división de condominio, y si es un bien ganancial... Si es un bien, claro, bueno, pero eso se tendrá que determinar si hay divorcio en la etapa de la liquidación, ¿no es cierto? En principio, si es tan así, tan claro, que se lo donó digamos, a la comunidad o al matrimonio mientras estaba en el régimen de comunidad de bienes, en principio es ganancial, pero... Ahí continúa el doctor Mosca 13. Sí, si ya hay sentencia de divorcio, que se difirió la fecha, doctor, o... bueno, quiero preguntarle porque, a ver, dice, si ya hay sentencia de divorcio que se difirió la liquidación para la vía doctora, habilito el micrófono para hacerle la pregunta, que por ahí es mejor que hacerla por escrito. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Hola, tanto tiempo. De verdad, ¿cómo está? Saludos a todos. Bien. La pregunta puntual es, en este caso ya hubo un divorcio donde las partes nada acordaron con respecto a la liquidación de la comunidad y ahora en forma posterior presentan en el juzgado civil una división de condominio con el argumento que el bien inmueble que integraría la comunidad era un bien de carácter propio de las partes porque fue donado por el municipio, es un bien inmueble donado por el municipio. El juez civil se declara incompetente porque entiende que tiene que tramitar con la liquidación. El juez de familia, pero doctor, sí. No, la sentencia de divorcio, ¿qué fecha tiene? La sentencia de divorcio, no, estaba dentro o sea, la donación estaba dentro del matrimonio, dentro de lo que se entiende por la comunidad conyugal, digamos. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Claro, ¿qué fecha tiene la sentencia de divorcio? La sentencia de divorcio fue el año pasado, agosto del 2020. Por eso, ¿y salió con la fecha de notificación de la demanda, de la presentación conjunta, o se hizo lugar a una separación de hecho que los dos habían acordado? Se hizo lugar a una era un divorcio bilateral que las partes no controvertieron ninguna fecha. Y se hizo lugar, lo que no acordaron en su momento eran los bienes, justamente la liquidación.
Claro, lo que pasa es que la fecha simplemente marca el momento a partir del cual esa ganancialidad deja de operar. Si esa donación fue con anterioridad a la fecha de extinción de la comunidad y la donación fue hecha al matrimonio, y bueno, en la liquidación, digamos, es cuando se resuelve el carácter ganancial de los bienes. Pero... Claro, lo que acá se discute, para mí lo que acá se discute es el carácter del bien. Si el bien es un bien ganancial de las partes o es un bien propio de las partes, atento que fue donado por el municipio. Claramente sí, bueno, entendemos que es una donación por eso es herencia. una cuestión a veces pero en el propio juicio de liquidación depende de debate y prueba. Yo hace poco, o el año pasado, por ejemplo, resolvimos una cuestión en la liquidación que creo que era del juzgado de la doctora Mechi, y Silvita me va a saber decir si sí o no. Me parece que era de ese juzgado, donde justamente estaban en tela de juicio unos determinados bienes que el señor había recibido, digamos, en donación, pero se lo habían dado por ser combatiente de Malvinas. Y bueno, ahí obviamente hay que aplicar las distintas reglas, y me acuerdo que en la sala establecimos que era ganancial, y sin embargo, bueno, se llegó hasta el Superior Tribunal y lo determinaron como propio, digamos. Eso es cuestión de debate y prueba, digo. Un poco acá yo estoy hablando de que cae o no en la ganancialidad, depende de la fecha de separación, ¿no es cierto? Sí, muchas veces dicen, bueno, hace 20 años que estoy separado, que también tuvimos ahora otro caso, que resulta que los dos estaban de acuerdo, que habían estado separados de hecho por 20 años, y venían a discutir bienes que habían sido adquiridos durante el matrimonio, y algunos de ellos posteriores a esos años que estuvieron separados. Pero la cuestión es que la sentencia de divorcio salió con la notificación, o sea, como fecha de extinción de la comunidad, el día de la notificación de la demanda. Entonces es muy difícil volver para atrás y decir, no, ahí no había comunidad de bienes, ¿no? Porque tampoco se ocuparon de dejar esto aclarado en la sentencia. Claro, claro. En este caso puntual no es esa la cuestión en cuanto a las fechas, sino en cuanto al carácter del bien, porque no se discute que el bien fue adquirido durante la vigencia del matrimonio, pero sí el carácter del bien para ver si actúa sede civil o si actúa el juzgado de familia. El tema es que para poder determinar la prueba, a ver si es un bien ganancial, primero hay que abocarse a la competencia, y bueno, estamos en esa cuestión, ¿no es cierto? Pero bueno, nada, una pregunta nomás al margen. Yo diría sí, pero bueno, yo diría que sí. O sea, ellos no promovieron la liquidación, porque si estaba... Las partes inicialmente promovieron la división de condominio en sede civil, y ahí el juez civil se declara incompetente. Estamos en ese estadio. Uh-huh. Y sí, yo lo veo más para el lado de familia que para... Pero no sé. Está bien. Era una pregunta nomás, por ahí un poco aparte Sí. de esto que estábamos hablando, pero bueno, me pareció oportuno. Sí, no, pero está bien, por supuesto. Pero por eso te comento, si querés, y después nos escribimos, te comento el caso que tuve te digo que llegó al superior sobre ahí. Bueno, lo que pasa es que vos primero querés resolver el tema de la competencia y no el carácter del bien, ¿no? Sí, bueno, pero para resolver la competencia también voy a necesitar un poco de fundamento, a ver si me aboco o si no me aboco, así que sí me interesa. Después, en todo caso, nos escribimos por privado. Mañana nos comunicamos y te paso el fallo. Perfecto, Claudia, muchas gracias. No, de nada. ¿Dani? Sí. Acá hay una... La doctora Arce dice que en los bienes donados por los municipios se tendría que ver si tiene algún tipo de carga. Generalmente, las donaciones se dan a matrimonios con hijos menores. Un aporte de la doctora Arce. Sí.
No, bueno, pero por eso, una cosa es el carácter ganancial o no, y otra cosa es la competencia, digamos, ¿no? Por eso estoy diciendo que este caso también fue controvertido. Vos, Silvita, no te acordás si era de tu juzgado, ¿no? No, no es mi juzgado, no es de mi juzgado. Ah, bueno, entonces seguramente, bueno, no sé, puede ser alguna de las noras, pero bueno, mañana me voy a fijar. Pero también ahí, o sea, nosotros habíamos dispuesto el carácter ganancial del bien y eso fue recurso ante el superior y se modificó. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, vamos dando por finalizada la charla. Son las 19:43. Para no excedernos tanto en el tiempo, le doy las gracias a todos por su participación. Doctora, muchas gracias por la disertación, muy clara, muy práctica. Y antes de despedirme de todos, le quiero recordar la invitación para el día de mañana, para la charla del día de mañana, que va a ser abordado por la doctora Amalia Fernández Barbis, la que abordará el tema pretensión anticautelar. Así que bueno, le vuelvo a agradecer a todos la participación. Muchas gracias. Yo también, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. No, estoy acá con el power que no puedo ver, no los puedo ver, digamos, no me... Bueno. Pero bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Ah, ahí está, ahí se me apareció. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a usted, doctora. Gracias, doctora. No, por favor, gracias por escuchar. Saludos a la doctora Arce. Hasta luego, muchas gracias, saludos a todos. Chao. Hasta luego, gracias, gracias. Marco, bueno verte y muy bien. Igualmente, Tati, te mando un beso grande. Chau, chau. Llamame, Marco, mañana. Te llamo con seguridad y charlamos de ese tema. Muchas gracias. Dale. Chau, chau.